Solo una fotografía. Nuevamente hablando de gigantes. Esta imagen hace que me pregunte si todas estas puertas enormes que vemos en muchos edificios, en muchas ciudades alrededor del mundo, ¿será que sugieren que de hecho había bastante población como este hombre en el pasado? Quizás todavía en 1900 eran abundantes. Unos 2.5 a 3 metros. O quizás más. Si observas, casi todos los edificios viejos tienen una puerta mucho más alta de lo necesario para los humanos modernos. Algunas personas no pueden más bien no imaginan por qué pondrían este tipo de puertas como diseñadas para personas más grandes. A veces incluso con una ventana extra para rellenar un espacio. También podemos hablar que hay ventanas anormalmente muy altas. Lo he visto en muchos edificios. Bueno, para una persona normal. Techos muy altos, chimeneas anormalmente grandes. Explicación oficial: monumentalidad simbólica. La historia académica dice que las puertas altas y los techos elevados eran una expresión de poder y jerarquía. Los edificios estatales buscaban inspirar respeto, asombro o temor. El tamaño se asociaba con lo divino o la realeza. Sin embargo, esto no explica por qué tanta arquitectura civil y doméstica también presenta esas proporciones exageradas, incluso en construcciones que no eran ni palacios. ¿Será esto evidencia de que en el pasado existió una población humana de gran estatura, quizás descendiente de otras civilizaciones anteriores o de linajes distintos al nuestro? Todo relaciona también con crónicas antiguas sobre gigantes, nefilims, titanes presentes en textos antiguos. Desde bíblicos, mesopotámicos, nórdicos, americanos, por donde quiera están presentes. También hay otra posibilidad, que las civilizaciones más recientes heredaron muchos edificios más antiguos, quizás de una cultura anterior, tecnológica también, y las adaptaran a su tamaño colocando nuevas puertas, pisos o marcos dentro de los originales, que a veces se nota bastante en lugares donde los niveles del suelo fueron modificados o donde hay puertas cegadas parcialmente por tierra, lo que da la impresión de que los edificios se hundieron o que el terreno subió. Lo más intrigante es que este patrón se repite en todo el mundo, desde Europa, del este hasta América del Sur, África, Asia. Puertas enormes, techos altísimos, ventanas fuera de escala, chimeneas gigantes, salones abovedados que no parecen hechos para las necesidades humanas comunes. Buenas noches hasta Barcelona, Pablo Benítez. Mari, saludos hasta España. Qué bueno que me agarraste en directo. Casi siempre en la tarde no hago, ¿eh? Ahora sí me tocó. Dije, este video es muy rápido. Vamos a hacer uno. Bueno, observen estas pinturas. Ya que estamos en el tema de los gigantes. Este arte es de Francesco Lazzaro Guardi. Francesco Guardi amaba pintar su ciudad natal en cada detalle,
Las pinturas son tan detalladas que surgen un par de preguntas. ¿Dibujó obstinadamente a personas de estatura inusual? Ya que podemos encontrar personas demasiado pequeñas, tamaños dispares. Igualmente las imágenes son para ver qué opinan ustedes. Al menos que a los niños los vistieran como adultos. Muchos de estos pequeños personajes parecen ser personas adultas que están conversando. No puedo dejar incluso fuera de tema el tema de los pigmeos. De hecho, acabo de subir un video al respecto. Hay bastante literatura sobre los pigmeos en Europa, en Asia, en América. Pudiese haber también abundancia de pigmeos hace algunos siglos, como gigantes y personas de un tamaño normal. ¿Cómo ven ustedes? ¿Qué opinan? Sí, los pigmeos del Perú, pero también me he topado con algunos mapas que muestran pigmeos en Canadá. Aquí en México hay algunos exploradores que han encontrado ciudades en ruinas de personas de baja estatura, un metro para abajo. San Luis Potosí hay algunas, Zacatecas. De hecho la bautizaron la aldea Hobbit. Los aztecas en la corte tenían sus bufones también y sus enanos de la corte. Quizás algunos de esos enanos eran pigmeos. Los historiadores del arte suelen explicar esto diciendo que los pintores venecianos usaban la figura humana solo como acento para resaltar la monumentalidad de la arquitectura. La diferencia de escalas serían licencias artísticas, entre comillas, para dar profundidad o enfatizar la grandeza de los edificios. No lo sé, muy forzada. Sin embargo, Guardi era meticuloso en sus cuadros. Las proporciones arquitectónicas son tan exactas que cuesta creer que se equivocara o exagerara de manera aleatoria solo en las personas. A ver, durante siglos hay crónicas europeas mencionan grupos humanos de estatura inusual. Hay videos aquí en el canal al respecto. Encontramos grabados, ilustraciones desde la Edad Media en Europa, donde aparecen personas gigantes como pigmeos. En Francia existieron los cagots, un pueblo marginado descrito como físicamente diferente, a veces de baja estatura, otras demasiado altos y fuertes. Curioso, no sabía que había también cagots altos y fuertes. Cagots es godo, perro godo, cagots. O sea que era despectivo para esta gente. En las crónicas góticas y nórdicas también hay referencias a gigantes antiguos. En Italia, Alemania y los Balcanes se habla de los homini piccoli o gente menuda coexistiendo con hombres de gran tamaño colosal. Si tomamos las pinturas de Guardi y otros artistas del siglo XVIII como reflejo del entorno real, podríamos estar viendo una sociedad donde coexistían tres tipos de humanos. Los de talla normal como nosotros, los de gran estatura y los pequeños o pigmeos europeos, quizás marginados,
o de otra línea genética. Casi siempre eran tomados como paganos a los pigmeos. No de muy buena gana se les permitía entrar a las iglesias. De hecho, se les hacía una entrada más pequeña a los costados. Me llama la atención el despectivo perro godo. O sea, que venían desde tierras nórdicas. Habrán llegado con las invasiones bárbaras de los vikingos, junto con todos los demás godos y lombardos. Cosas por ahí para relacionar. Bueno, hay otros mapas como el Atlas catalán. Por ahí pone una enorme ciudad de pigmeos en Asia, muy cerca de China. Hay varios mapas que la representan. Todavía hoy en día hay algunos pigmeos en África. Hay ruinas de ciudades de pigmeos en Perú. Eso es lo del reciente video. Como les digo, hay exploradores también acá en México que han encontrado pequeñas aldeas de personas diminutas, menos de 1 metro. Vivían alejados de la sociedad, entre los cerros. Me parece curioso también que los relacionen con los godos, los nórdicos, porque hay también muchos mapas que ya ven que la Hiperbórea está rodeada por 4 enormes islas y casi siempre hay descripciones de presencia de pigmeos en estas islas en la Hiperbórea. Y no sé por qué, pero los pigmeos, si se ponen a investigar sobre ellos, están muy relacionados con la construcción, la arquitectura. Son artesanos y de hecho están relacionados con la construcción de catedrales, Hay mucha literatura sobre eso. Por cierto, ¿recuerdan hace 2 en vivos, creo? O creo que fue ayer. No, sí fue hace 2. Que les estaba mostrando este autómata de Juanelo Turriano de Toledo, España. Juanelo Turriano, de origen lombardo. O sea, con la llegada de los bárbaros que se establecieron en el norte de Italia. Venía de esa región. De hecho, es contemporáneo de Leonardo da Vinci, otro genio, inventor. Y también era contemporáneo de Tycho Brent, otro genio que, según las descripciones, parece haber sido un gigante. Y no sé por qué tiene muchas similitudes con Santa Claus, con Papá Noel. Tiene cosas muy similares. De hecho, tenía de mascota un reno. No sé si han visto el tamaño de un reno. Es muchísimo más grande que un automóvil. Tenía un sirviente como trastornado o loco o algo así que podía predecir el futuro instantáneo. Tenía autómatas. Por las descripciones que se dan en ese libro, parece que está describiendo hasta un tipo de sensores que le avisaban cuando alguien estaba en la puerta de entrada. De hecho, trabajó de la mano de Kepler. Muchos piensan que Kepler le robó muchas de sus ideas. Es astrónomo. Bueno, son tiempos de grandes genios y también vemos que están coexistiendo personas gigantes. De hecho, el zar Pedro el Grande es un gigantón. Vemos pigmeos, grandes genios en la época medieval.